Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Eduardo Barredo, un experto politécnico en temas eléctricos sobre todo, nos acompaña nuevamente para ver si aclaramos un poco el asunto. Él es, además de su destacada trayectoria profesional como académico y como consultor, ha sido dirigente del Foro Politécnico allá en Guayaquil, que ojalá pueda eso replicarse en todo el país, ¿no es cierto, Eduardo? Muchísimas gracias por aceptar la invitación, bienvenido. Muchas gracias. Siempre será un gusto compartir con ustedes y tratar de explicar a la ciudadanía lo que ocurre, ¿no? Bueno, mira, la noticia de hoy es que las autoridades técnicas han vuelto a señalar una advertencia al gobierno de que el estiaje empezaría ahora en septiembre, se adelantaría un poco. ¿Estamos listos para afrontar otra contingencia o vienen de nuevo los apagones? ¿Qué opinas, Eduardo? Ya, a ver, una pequeña precisión semántica. Realmente los apagones son cortes de servicio eh, imprevistos. Nosotros a este tipo de cortes los llamamos racionamientos porque obedecen a una falta de capacidad de generación y, y no a temas fortuitos momentáneos, ¿no? Técnicamente apagón nosotros llamamos cuando hay un choque contra un poste, una tormenta eléctrica, un apagón algo repentino. Pero no importa, es un término que ya se ha popularizado. Yo técnicamente les digo racionamientos porque son cortes programados, ¿no? Bueno, entonces, ¿vienen de nuevo los razonamientos o crees que ya el gobierno ha cumplido con su tarea, la tarea que no hizo en el año anterior? No, es un tema probabilístico porque depende de las lluvias, sobre todo de las lluvias. Yo lo que diría es que hay una alta probabilidad, una muy alta probabilidad de que haya racionamientos porque no se ha cumplido con el equipamiento necesario para garantizar el suministro continuo de energía. Es fundamental en el sector eléctrico tener una altísima seguridad de abastecimiento y eso no ha ocurrido. Para eso existe un plan maestro. El plan maestro se lo hace a 10 años, se lo hace inclusive con la visión de buscar el menor costo de energía. Por eso se da importancia a centrales hidroeléctricas de bajo costo de energía y se programa todo con mucha anticipación. Son planes a 10 años que cada año se van revisando y actualizando, ¿no? Eso dejó de hacerse hace mucho tiempo y hay unos planes como para cumplir un poco con la normativa atrasados. El último plan que yo conozco es 23-2022, ¿no? Y aún a eso no se ha cumplido. De 2023 Por a ejemplo, 2032 decías, disculpa Eduardo, ¿podrías repetir? 2032, perdón. Sí, gracias. 2023, 2032 son los 10 años. Por ejemplo, nosotros para tener energía suficiente y de costo bajo, deberíamos tener ya en operación las centrales Cardenillo y Santiago, que suman 3.000 megavatios. No están ni siquiera convocadas a ningún concurso. No hay nada. ¿Qué te parece si nos paramos un ratito y damos un par de pasos para nuestra audiencia, ¿no es cierto? Y ubicamos con algunas cifras para que tengamos esto de la capacidad potencial de generación de electricidad. Ubicamos como punto de partida lo que fue el gobierno de Rafael Correa. Esta vez ya no para echarle la culpa, para variar un poquito, sino para acordarnos de lo que fue la superación de décadas de apagones o racionamientos, como se quiera plantear, con el cambio de la matriz energética. ¿Cómo acabamos en el 2016, en el 2017, la situación del balance energético del país? A ver, en el año 2016 teníamos ya hasta un superávit, que es normal, porque cuando se construyen centrales hidroeléctricas grandes, se hace un salto, un aumento que sirve para mantener el servicio
garantizado durante varios años, pero todos los años la demanda aumenta entre alrededor de 300 megavatios. Por lo tanto, el que haya entrado en el año 16, 15, 16, entró Coca Sinclair, no significaba que ya había que parar todo. Es decir, hasta el año 16 estuvimos muy bien. Estuvimos bien porque se cumplió con el plan. Es decir, aquí no hay nada extraordinario, no es una cuestión que vino el Salvador del mundo y nos arregló la cosa. Simplemente hubo responsabilidad en los organismos, en este caso en el sector eléctrico, el Ministerio de Electricidad, de cumplir lo que está planificado cuidadosamente por los técnicos para tener una matriz eficiente, barata. Ahora, si cabe, Eduardo, aclarémonos que sí fue extraordinario el hecho de que se haya cumplido con el plan, porque durante los 30 años previos de neoliberalismo, después de la conveniente desaparición del presidente Roldós, que ponía mucho énfasis en el tema, inauguró el Daure Peripa, ¿no? Mucho énfasis en el tema eléctrico, y hubo toda la presión neoliberal que incluía el condicionamiento del Fondo Monetario para que no se cumpla con los planes de electrificación que se habían diseñado ya desde los años 70 con Inelec, ¿no? Tiene toda la razón. Lo que ocurre es que me parece el colmo que el ser responsable sea algo extraordinario. ¿Verdad? Claro. Eso, por Dios, eso debería ser lo normal. Eso debería ser lo normal. Ahora, lo interesante es que cumpliendo con el plan se logró, ¿no es cierto? No es que siempre ha sido así, sino que se logró cumpliendo con el plan. O sea, si fuese la normalidad del cumplimiento de la ley, porque estaba en la ley, entonces el Ecuador no solamente que tenía lo suficiente para una contingencia, con la redundancia del caso, ¿no es cierto?, en términos de que haya una oferta más allá de esa situación probabilística a la que hacías referencia, sino que inclusive nos quedaba para exportar energía. ¿Qué pasó desde el 2016 para acá? El 2017 se abandona totalmente el desarrollo del sector eléctrico. Por supuesto que en 2017, 18, 19 no se nota desabastecimientos porque había esta capacidad enorme. Pero ya comenzamos a tener un problema, y eso quiero ser enfático, en que el no cumplimiento del plan maestro en el 17, 18, 19 ya nos iría conduciendo a tener mayores costos de energía. El plan maestro no es solamente para garantizar el abastecimiento, sino también para reducir los costos. A ver, esto es muy importante para nuestra audiencia. Lo que está planteando Eduardo es que a medida que se está agotando ese excedente de capacidad instalada, se va recurriendo a proveedores de energía cada vez más caros, y no es solamente el hecho de que se haya cumplido con el plan, sino que durante el gobierno de Correa se logró garantizar que en primer lugar estén las proveedoras de energía más baratas, de hasta 1 centavo por kilovatio hora, ¿no es cierto? Claro, o sea, el plan se lo hace, es un plan técnico económico, es decir, un plan de cubrimiento de la demanda, pero tener el cubrimiento de la demanda a los menores costos posibles. Por supuesto que el desarrollo de las hidroeléctricas, que es lo que permite tener un costo bajo, tiene que ir acompañado también de un desarrollo de termoeléctricas que sirven para garantizar el servicio cuando las hidroeléctricas no tengan suficiente abastecimiento de agua, que eso es un tema cíclico que ocurre durante el año. Va a haber épocas en las que hay menos agua, y entonces uno recurre a las centrales térmicas que tienen altos costos operativos, pero que se trata de que operen lo menos posible, pero ahora, sí. Esto de aquí es importante porque ha jugado mucho la propaganda gubernamental con el tema de las termoeléctricas y de las hidroeléctricas, a pesar de que lo fundamental de la energía tenía que hacerse con la provisión de energía más barata, pero también más limpia en términos ecológicos, con las hidroeléctricas. Ya había una inversión muy importante en el parque termoeléctrico precisamente para
poder suplir en esas fluctuaciones, digamos, probabilísticas, inclusive a costos, aunque sea a costos mayores. El problema es que desde el 2017 tampoco se continuó el mantenimiento de ese parque termoeléctrico, ¿verdad? ¿De cuánto estamos hablando ahí? De cuánta capacidad hubiese estado disponible si es que se hubiese mantenido el parque termoeléctrico a punto? El parque termoeléctrico en ese momento, en el 16, era de alrededor de 1800, 1900 megavatios. Y debió seguir creciendo. Estaban previstos la instalación de unos ciclos combinados que son térmicos, que usan gas natural, que es más amigable con el ambiente, y que por la eficiencia del ciclo combinado son más económicos. Estaban previstas la instalación de varios ciclos combinados que no se han instalado. Tendríamos unos 2000 megavatios térmicos y teníamos como 5000 megavatios hidroeléctricos, es decir, teníamos una capacidad de 7000 megavatios. Esa capacidad debió crecer en las dos cosas, tanto en los térmicos como en los hidroeléctricos. Los hidroeléctricos deberían estar en este momento en algo más de 8000, 9000 megavatios y el térmico debería estar cerca de los 3000 megavatios. Ahora, No solamente para que nos solamente siga que se nuestra quedó. audiencia en las sumas y restas, solo para que nos siga nuestra audiencia en las sumas y restas, Eduardo, te interrumpo para recapitular. Entonces, teníamos 7000 en hidroeléctricas más 2000 en termoeléctricas al 2016, y con eso se cumplía y se rebasaba las necesidades de ese momento. El país tenía lo que se conoce como autarquía en el tema energético. Como se dejó de Totalmente. cumplir como se dejó de cumplir del 2017 hasta la actualidad, estaríamos hablando de 300 por 8, estaríamos hablando de 2400 megavatios de déficit potencialmente, ¿verdad? Ya, pero con una cosa más grave, que a los 2000 megavatios térmicos no se le hizo mantenimiento y se rebajaron a 1000, pues. Ah, pues mire, entonces son a esos 2000, fruto de la irresponsabilidad del gobierno y las presiones del Fondo Monetario Internacional para que no se hagan nuevas inversiones, hay que sumarle 1000 megavatios de total descuido del parque termoeléctrico ya instalado en el país. Así es, ese es el problema serio. Es decir, eh, cuando nosotros vemos que hay problemas de abastecimiento, yo veo la energía térmica generada todo el día, en las 24 horas, y no pasa de 24.000 megavatios hora. Es decir, tenemos 1000 megavatios funcionando a las 24 horas. No pasa de eso. Si a veces llegó a 1050, 1100. Ahora, ¿qué se ha instalado? O sea, se ha dejado de instalar. A ver, primero, se deterioran los 1000 megavatios. Segundo, no se cumple con las necesidades para abastecer estos 300 megavatios anuales adicionales. ¿Qué se ha instalado? Se ha instalado algo, pero muy poco. Primero se funciona ya la central Ayuriquí, de una hidroeléctrica de 200 megavatios, pero que era parte del plan anterior, que debió estar Del operativo. Toachi Pilatón, que desde el parte de gobierno de Toachi Moreno Pilatón. no les dio la gana de invertir ya a una cuestión muy, muy pequeña que se requería para completar la inversión. Con lo cual, ¿no es cierto? Solo por odio político, el Ecuador se privó de esa fuente de energía eléctrica durante 7, 8 años. Así es, recién entró hace unos meses y son 200 megavatios. Y de ahí lo otro que ha entrado es la barcaza, que es temporal porque es alquilada y no. Entró una barcaza, después entiendo que entró una segunda barcaza. Han hecho estas compras de generación térmica que iban a estar supuestamente en noviembre y que no entran todavía. Con el tema de Hay el Progen, problema de Progen y hay otro problema también de otra generación en Esmeraldas de 100 megavatios que entiendo que está por entrar en funcionamiento en unos meses. Pero son cosas muy pequeñas. Pues estamos Ahora vamos despacito con cada uno de los temas que has mencionado. A ver, para completar Toachi Pilatón con la turbina de Ayuriquín, que proveyó 200 megavatios adicionales, se requería una inversión de ¿cuánto y cuánto tiempo tomó? A ver, cuando yo conocí el tema en el año 2016, 2015, en ese momento se dijo por parte de Diezmach que se necesitaban unos 80 millones de dólares. Yo recuerdo haber escuchado
eso porque se estaba conversando con Tishmash ante el problema que hubo con Interrado, para que Tishmash, que era la contratista de Interrado, la reemplace. Pero sé que eso aumentó enormemente y que aumentó a 200 millones, 200 y pico millones. Desconozco si las justificaciones que haya para esos incrementos, que me parecen exagerados, pero no puedo asegurar efectivamente cuánto era lo razonable. Y o sea, lo que estás diciendo que es que yo no sabes conocí, si es que hubieron imprevistos técnicos que subieron el costo o si hubo sobreprecio. sí, ahí habían dos problemas. Bueno, un problema era terminar la instalación hidromecánica y el otro era un problema que había con el túnel de conducción, donde hubo algunos problemas geológicos, algunas filtraciones en el túnel, y entiendo que había que recubrirlo. ¿Cuánto habrá tenido que costar eso y si se justificó? Desconozco, no te puedo decir. ¿Y En todo caso, sé que se cuánto tiempo invirtieron tomó? O más de sea, 200 millones. para que nuestra audiencia pueda ubicarse respecto a los tiempos y a la pertinencia de la inversión. ¿Cuánto tiempo tomó desde que se tomó la decisión para reiniciar los trabajos, porque se dejaron abandonados los trabajos durante muchos años, desde que se reiniciaron los trabajos hasta que se culminó y se puso a punto esos 200 megavatios adicionales? ¿Cuánto tiempo tomó? Entiendo que menos de un año, son unos meses. Porque es decir, lo que demoró ahí es en tomar la decisión, en llegar a un acuerdo, demoró mucho el tema del acuerdo con los contratistas para concluir la obra, y desde el momento en que ya se contrató efectivamente la terminación de la obra hasta que se terminó de ejecutar, transcurrió mucho menos de un año, fueron unos 6, 7 meses me parece, Es decir, que porque si una se obra que ya hubie- estaba es bastante decir, que si avanzada. es que el gobierno de Noboa hubiese tomado la decisión al principio de su gestión, no hubiesen habido apagones porque estaban habilitados 200 megavatios adicionales. Hubieran sido menos los apagones, Hubieran como sido esos menos. 200, Y que todavía, con esos hubieran sido 200 menos. megavatios, todavía teníamos un déficit de esos 3.400 que habían sido fruto de Todavía la tendríamos inoperancia un y la déficit. negligencia, ¿no? Ya, bien. Ahora, ese es el primer punto. El segundo punto, dices tú, las barcazas. ¿En qué mismo quedó lo de las barcazas? Porque al principio se dijo que iban a venir tres, ¿no? Porque si no me equivoco. Y además se planteaba el asunto de los costos, había una serie de informaciones contradictorias, se tardó la instalación, se supone que la barcaza vino antes de que se firme el contrato y venía por su buena voluntad, supuestamente, hacia Guayaquil, y resulta ser que en Guayaquil no habían las instalaciones, no habían hecho la infraestructura necesaria para poder recibir esa energía. Cuéntanos un poquito con detalle eso para acordarnos. A ver, primero se contrató una barcaza, efectivamente, el contratista consideró de que tenía asegurado el tema y entonces la envió antes de que estuviera firmado el contrato, y hubo problemas con el sitio iba a ser en las esclusas, bien al sur de Guayaquil, y hubo que cambiarlo porque no pudieron hacerlo por las condiciones de la zona, y tuvieron que venir acá por la Domingo Comín, donde estaba antes el Camal, la- el, el- el- el Camal de Guayaquil, en el barrio Cuba. Ahí tuvo que instalarse la barcaza, ¿no? Eh, Esa fue la primera. Esa barcaza entiendo que ya debería haber concluido su contrato, y debido a que sigue el problema, se está manteniendo con contrato prorrogado, digamos, ¿no? Luego se contrataron dos barcazas más, Pero antes de que pases, de discúlpame, las Eduardo, cuales, por ubicar un sí, poquito, ¿no? Antes de que pases, ¿cuánto es el costo de kilovatio hora que le significa al país esta barcaza? a ver, se le está reconociendo un valor superior a los 14 centavos del kilovatio hora, pero más un costo, más un valor fijo. Es decir, el valor total, porque depende de cuántas horas
opere. Es decir, se le paga un valor por la operación y ahí por la entrega de energía y se le paga esos 14 centavos, pero aparte se paga un valor fijo Ese valor fijo por es haber traído la produzca. barcaza y tenerla instalada ahí. Eso significa que ese valor fijo es produzca o no produzca. Es decir, consumamos o no Claro, sí, consumamos es esa un valor energía, por igual el Estado disponibilidad. tiene que pagarle. Es por disponibilidad y en realidad es bastante normal el que se pague por disponibilidad porque el despacho no depende del contratista, pero eso unido a un valor variable de más de 14 centavos el kilovatio hora implica por dependiendo del ritmo de trabajo, puede llegar más de 20 centavos, 30, 25, 30 centavos el kilovatio hora, ¿no? Pero además Dependiendo de ahí hay que cuántas incluir horas el hecho trabaja. de que utilizan diésel y el diésel tiene que ser subsidiado por el Estado. Por supuesto, en el contrato aparece el valor sin contar el diésel, ¿no? Entonces, por eso digo, el diésel significa aproximadamente unos 14 o 15 centavos adicionales por kilovatio hora, ¿no? Entonces estaríamos hablando de cerca de 40 centavos por kilovatio hora el costo total. Por lo menos 30 centavos, dependiendo un poco de la disponibilidad, Ya. que es Ahora, una cosa elevadísima, ¿no? creo que estuvo varias semanas, más de un mes, creo que estuvo en veremos la logística de la instalación, que como bien mencionabas, incluso se definió un nuevo sitio en el barrio Cuba. Ese periodo entre lo que llegó y lo que empezó a operar también se pagó como costo fijo de disponibilidad. No te podría responder, no estoy del todo seguro, porque no sé cómo fue la administración de ese contrato. En principio no debió haberse pagado, porque no estaba disponible, ¿no? El no haber podido instalarlo en ese sitio era responsabilidad del contratista, ¿no? Por lo tanto, si se pagó eso, es un tema adicional a ser observado, ¿no? Vaya, qué terrible. Y ahora, nos dices, eso tendría que haber sido por un año, ya se cumplió el año, ya ahorita están con un contrato prorrogado. ¿Las condiciones son las mismas de las iniciales? ¿Es de exactamente los mismos costos o han aplicado penalizaciones? No, yo entiendo que son los mismos valores en el contrato prorrogado y ya no la penalización, ya simplemente le están pidiendo que se quede porque lo están necesitando, ¿no? Ya, ahora, Que esto, ¿cuántos megavatios de disponibilidad tenemos ahí con la eran barcaza? alrededor de 100 megavatios, Alrededor de casi. 100. Y ahora, ellos planteaban también que iban a haber dos adicionales. ¿Qué ha pasado con las otras barcazas? Ya, de las otras dos barcazas, no se conoce mucho, porque realmente yo busco información y no hay mayor información de eso, pero lo que conozco por lo menos es que una sí logró entrar en funcionamiento y la otra todavía no. No, no, desconozco si ya lograron entrar con la segunda. Hasta lo que yo sabía, la última información que yo tuve es que estaba operativa la primera barcaza inicial y de las otras dos estaba una operativa. Es decir, que ¿Dónde estamos está hablando, instalada esta segunda barcaza? está instalada bueno, se instalaron juntas en el mismo lugar donde estaba Ah, cerca de ya. pero ya había la intención ahora sí de arreglar el tema ya en las esclusas y llevar una de ellas a las esclusas, Ya. ¿no? ¿Sabes los costos los costos unitarios de la segunda barcaza? Del mismo orden, Ah, entiendo, del mismo. más o menos son del mismo orden que la primera, ¿no? Como referencia tendríamos entre Esa es uno la y situación 3 de las barcazas. centavos el kilovatio hora proveniente de las hidroeléctricas, ¿no? Sobre todo de Coca-Cola Sinclair, que ha sido tan escandalosamente atacada y denunciada. Mira, el tema de las hidroeléctricas es lo que nos permite tener una tarifa baja. Y a mí me preocupa el que se esté hablando exclusivamente de abastecimiento y no del costo del abastecimiento. Porque el seguir con energía térmica y no convocar, no construir las hidroeléctricas, nos está llevando a un aumento del costo de la energía que se traduce en un aumento de tarifas y afecta a nuestra población. Porque no Exacto, pero tenemos ahí este es justo el suficientes punto. recursos para tener energía barata.
esa es justamente la emboscada, porque no viene inversión extranjera, porque los precios que está ahorita, con los que tendría que competir son demasiado bajos. Por eso necesitan que se aumente el costo provisto por el aparato estatal para poder tener el pretexto de la privatización. Es decir, con los costos que ahorita está en capacidad de generar el sistema eléctrico ecuatoriano sobre la base de la producción de energía eléctrica, son demasiado bajos y como está además entregándolos al Estado a costo de producción, no a precio, o sea, no incluye la ganancia, estaríamos hablando de unos precios que resultan totalmente desmotivantes para la inversión extranjera, para la inversión privada, porque pueden ser los mismos oligarcas de acá que sacan su plata a Miami o a las Islas Vírgenes Británicas o Andorra o Albania, ¿no es cierto? Y desde ahí arman una empresa y se presentan a una licitación para las privatizaciones. Entonces, el punto que tú estás mencionando es crucial. Lo que quieren es arrinconarles, ponerle al país contra las cuerdas para poder subir el precio de la energía eléctrica. O sea, los hechos nos llevan a conclusiones como las que estás señalando. O sea, ¿por qué motivo no se contratan hidroeléctricas? Ha habido a veces el criterio de que ya tenemos demasiadas hidroeléctricas, que las hidroeléctricas cuando no hay agua no funcionan. Entonces esos son criterios superfluos, son criterios, uno tiene que conocer cómo se desarrolla un sector eléctrico y debe saber que las hidroeléctricas no pueden funcionar exclusivamente con otras hidroeléctricas sin que haya un soporte térmico. Eso es necesario, pero que es imprescindible para poder tener costos bajos, eso lo sabe todo el mundo, ¿sabe? Y el problema es que no se comienza a hacer absolutamente nada de estas, y eso nos va a afectar. Supongamos que en este momento se instalan 3.000 megavatios térmicos y solucionamos el problema de abastecimiento, pero ¿a qué costos? En este momento están contratando de generación arrendada, los arriendos son carísimos, o sea, son soluciones de emergencia que todo el mundo llega a un momento en que dice, bueno, mejor es que haya esto a quedarnos sin energía, pero que estamos afectando severamente a la economía de nuestra población. O sea, las cosas deben hacerse bien y ya en este momento debería estar en operación Cardenillo y Santiago, que son 3.000 megavatios. Estamos en el año 2025. En el plan del 2016 estaba contemplada que esas dos centrales iban a estar, me parece que entre el 2023 y 2024. Y son 3.000 megavatios entre las dos centrales. 3.000 megavatios hidroeléctricos baratos. En el costo del hidroeléctrico también es una aclaración. El costo operacional es de menos de un centavo, es muy, muy pequeño. Por eso hay que incorporarle la amortización de la... Se critica el que no se considera el costo de capital, pero el costo de capital, y el costo de capital de una hidroeléctrica varía de acuerdo al tamaño de la hidroeléctrica, pero más o menos una hidroeléctrica grande está en alrededor de 3 centavos, el costo de capital. En el caso de Coca está en 2,6, 2,7, depende de la tasa de descuento que se utilice y todo eso. Pero más o menos eso es. Pero esos son adicionales, o sea que estamos hablando de un centavo, de capital, disculpa, debería Eduardo, tener un precio de... Para aclararnos, ¿no? Lo que estaríamos hablando, me disculpan por favor, la conexión está mala y voy a quitar imagen. Entonces, para aclarar a nuestra audiencia, lo que está diciendo es que el costo operativo es de menos de un centavo y a eso hay que sumarle 2,6 centavos en el caso de Coca-Cola Sinclair, que sería la amortización del capital. Estaríamos hablando de un costo de alrededor de 3 y 4 centavos por kilovatio hora, ¿no? Exacto. Ahora, por supuesto, una hidroeléctrica muy grande como Coca o como Santiago tiene esos costos. Hidroeléctricas más pequeñas como Cardenillo, que es de 600 megavatios, tiene costos un poquito más altos, pero igual nunca pasan de 5 centavos, sumado operación y capital, ¿no? Es decir, que hay que comparar esos 5 centavos con los más de 30 centavos que nos está costando las gabarras. Claro, pero claro. Adicionalmente hay un punto que no nos cansaremos de subrayar, que es el hecho de que el caso de las gabarras, de lo de Progen, es arrendado. Entonces esa plata se va y no nos quedan los fierros aquí.
Por supuesto, esa es una cosa, y actualmente se está hablando de otros arriendos. Lo que pasa es que y los arriendos eh, son muy costosos porque eh, obviamente a alguien le cuesta traer esos equipos, cuesta la instalación, una instalación que en lugar de servir durante 20 o 25 años va a servir por 1 o 2 años. Entonces tienen que amortizar todo el costo de instalación en un periodo tan corto y llevarse nuevamente, es decir, desinstalar esos equipos y llevárselos otra vez. Por otro lado, son equipos pequeños, no son pues tan eficientes, son de rápida instalación, son equipos que tienen disponibles para solucionar emergencias en cualquier lugar del mundo. Empresas que se dedican a eso son eficientes en eso, pero no son las soluciones económicas, pues. Entonces lo que está ocurriendo es tremendo, porque se están contratando equipos con los que no creo que se garantice el abastecimiento, es decir, igual vamos a tener cortes, racionamientos de energía, y por otro lado los costos se disparan, ¿no? A ver, regresemos a las sumas y restas, Eduardo, para nuestra audiencia, regresemos a las sumas y restas. Vos eres un experto petrolero y los expertos tienden a conversar en su propio argot y se entienden entre ellos mismos. Para nuestra audiencia, en las sumas y restas habíamos definido, habíamos aclarado que la negligencia de los gobiernos, desde la traición de Moreno, luego Lasso y luego Noboa, lo que tendríamos es un déficit de 2.400 más los 1.000 que se había descuidado el parque termoeléctrico. Estamos hablando de 3.400 megavatios de déficit en términos de capacidad potencial. Sobre eso, ¿no es cierto?, se habilitan 200 de Toachi Pilatón. 3.400 megavatios más deberíamos tener. Así es, deberíamos tener los 3.400 adicionales. Y lo que se ha planteado aquí es que han habido estas soluciones parche, que es Toachi Pilatón, que debió haberse hecho desde hace muchísimo tiempo, que son solamente 200 megavatios. Y tenemos 100 de la primera gabarra más 100 de la segunda gabarra, estaríamos hablando de un total de 400. De los 3.400 nos quedan 3.000 todavía por resolver. Y todo lo que se está haciendo no quieren hacer soluciones estructurales con nuevas hidroeléctricas como Santiago y Cardenillo, sino que se quiere nuevamente regresar a la dependencia de un parque termoeléctrico que requiere subsidios de los hidrocarburos por parte del Estado. Y el propio gobierno está diciendo que ya nos va a subir el precio de la combustible porque está en contra de los subsidios. ¿Cómo es esto? Sí, a ver, una cosa, de esos 3.000 megavatios, posiblemente entren 100 megavatios en Esmeraldas, ¿no? El parque termoeléctrico, es parte del... O sea, vamos a concentrarnos en la parte termoeléctrica. O sea, había, por falta de mantenimiento, se habían perdido 1.000 megavatios. Entonces, se habilitan 100 megavatios en Esmeraldas. ¿Cuánto más? Hasta ahora eso es lo fijo. Hay otros 150 que son los de Progen, que están con una incógnita enorme. Ya, pero eso se requiere si inversión adicional, ¿no? Instalaciones adicionales. Pero me refiero del parque termoeléctrico, de lo que se había descuidado. ¿Qué más se ha habilitado por parte de este gobierno? No, de lo que se ha habilitado, no, de los 100 megavatios, cuando se contrató con Progen, también se contrató otra empresa para que pongan los 100 megavatios de Esmeraldas. Es decir, eran los 150 en Progen y 100 más con otra empresa en Esmeraldas. Esa sí parece que va a funcionar después de un mes. Y lo de Progen está en incógnita, ¿no? Y he visto por la prensa que se piensa a contratar a arriendos del orden de los 200, 300 megavatios más, ¿no? Es decir, que estaríamos hablando de 400 con las barcazas, más 100 de Esmeraldas, 500, más 200, 300 más, estaríamos hablando de 800 megavatios que estarían disponibles este año. Correcto. Ahora bien, decíamos que deberíamos tener esos 3.400 que hablábamos antes, pero eso es para tener una garantía y tener energía barata con las hidroeléctricas. Pero lo necesario para evitar los racionamientos eran el año pasado más de 1.000. Este año, no, para evitar racionamientos, haciendo operar
el parque térmico a plena capacidad, con costos elevados, ¿no? Y en este momento ese déficit de 1.000 para racionamientos ha aumentado por el aumento de la demanda y debe estar en este momento pues, en el orden de los 1.300, 1.400 megavatios. Con lo que se ha incorporado, no se cubre ni la mitad, se cubre la mitad, aproximadamente la mitad de eso. Sí, es decir, que yo creo que para evitar los racionamientos tendríamos que al menos garantizar 700 megavatios adicionales. Así es. Ese es más o menos mi número. Ya. Ahora, mira, Por ahí. retornando al tema de las opciones, ¿no? Vamos primero por Progen. A ver, cuéntanos, porque ahí fue todo un escándalo. Sale la propia ministra a denunciar que que el país ha sido estafado y a renglón seguido, primero no se inicia ningún juicio respecto a acusaciones tan graves por parte del propio gobierno, pero adicionalmente se le sigue pagando a Progen. Cuéntanos, ¿qué conoces tú de este proceso tan sui generis, tan raro? A ver, no, ahí lo que ha pasado es algo tremendo. O sea, y la propia ministra se muestra escandalizada. Lo que da a entender, por lo menos si le creemos, digamos, en su manifestación de malestar ante esto, es que fueron mandos inferiores a ella, otros niveles los que hicieron esta cosa, ¿no? Pero Progen no es ningún constructor de maquinaria. Progen era una empresa que le compraba unidades de generación a EMD, ¿no? Es un fabricante norteamericano, ¿no? Y el propio EMD le comunica mediante un oficio que las últimas máquinas que le vendió a Progen son del 2015. Eso es ¿no? comunicación al gobierno del Ecuador, a la ministra. Sí, fue pública, hicieron una carta pública, ¿no? Y entonces le dice, y cuidado porque ellos ya sabían de la intención que tenía Progen de usar las máquinas compradas a AMD para negociar. 10 años viejas, al menos 10 años viejas. Claro, eran máquinas antiguas, ¿no? Pueden ser que no hayan sido usadas, pero eran antiguas. Y esas máquinas no pueden trabajar con fuel oil, sino con diésel, que es mucho más costoso, ¿no? Entonces, los de Progen dicen que le han hecho adecuaciones para que puedan trabajar con fuel oil como ellos se comprometen. Yo no soy experto mecánico, pero he conversado con algunos ingenieros mecánicos, me dicen que eso no es posible y que entonces lo que va a ocurrir es que las máquinas esas van a tener que trabajar con diésel, violando el contrato que dicen que son para trabajar con fuel oil y por supuesto con costos mucho más altos. Para nuestra audiencia, en el proceso de refinación, el diésel es uno de los productos derivados y en cambio el fuel oil es más bien un residuo, ¿verdad? Para ponerlo así en términos gruesos. Sí. A ver, el diésel es un producto de refinación relativamente caro, ¿no? De unos niveles altos y en el proceso de refinación van saliendo cada vez productos de inferior calidad. Entonces, el fuel oil, que también hay varios fuel oil, hay fuel oil 6, 4, son combustibles de mayor densidad que requieren unos tratamientos especiales para su funcionamiento, no pueden ser utilizados tan fácilmente como el diésel en todas las máquinas, requieren tratamientos previos. Y luego del fuel oil hay un último residuo, que ese sí ya no tiene ni siquiera especificación, que es lo que se llama búnker. A veces nos confundimos el búnker con el fuel oil. El fuel oil es un poquito mejor que el búnker, ¿no? Es decir, sí tiene una especificación por lo menos garantizada por Petroecuador, ¿no? Ya, entonces, el búnker ya es un residuo. Este criterio de tus colegas ingenieros mecánicos lo que decía es que el pronunciamiento del gobierno de que era una cuestión meramente de buenos deseos el dejar de utilizar el diésel y utilizar el fuel oil, hubiese o requiere hacer un cambio, ¿no es cierto?, en la maquinaria o simplemente se estaría alimentando la maquinaria con un combustible que o no funcionaba o terminaba dañando la maquinaria.
Es decir, las máquinas que trabajan con fuel oil arrancan en su funcionamiento con diésel durante unos minutos hasta que producen gases de escape con los que a su vez calientan un sistema donde está el fuel oil para que el fuel oil ya tenga la calidad que le permita operar entrar en esa máquina, ¿no? En algunos casos el fuel oil no la adquiere y entonces tienen que hacer una mezcla y mezclan al fuel oil y le ponen un porcentaje, un 10-15% de diésel. Lo que puede estar ocurriendo, y es lo que yo mucho me temo, es que comience con diésel, tengan supuestamente el fuel oil y nunca terminen de usarlo el fuel oil o usen una mezcla 90% diésel y 10% fuel oil, ¿no? Hasta dónde llegarán, no sé, pero lo que yo estoy suponiendo es que van a terminar trabajando con fuel oil. Pero eso es si las máquinas funcionan, también tenemos que ver si van a funcionar. Claro, usted Porque a un carro de gasolina no le va a hacer funcionar con diésel y a un tractor de diésel no le va a hacer funcionar con fuel oil, ¿no? así es, va a ser muy difícil que eso opere. Y no sabemos el grado de cumplimiento. Ya vemos que si es una empresa a la que la propia ministra está diciendo que los han engañado, no se le puede tener ninguna confianza y no podemos saber exactamente qué es lo que va a ocurrir. Ahora, la prensa mencionó que a pesar de eso, mucho después del desencanto de la ministra, el gobierno le seguía pagando a Progen. Eso es, la ministra dice sí, decimos pagando como que está en un estado de desesperación tal que necesita esas máquinas y que dicen, bueno, igual ya están las máquinas aquí, porque la mayor parte de las máquinas ya están aquí, y veamos qué pasa, pues hagámoslas trabajar y después habrá una demanda, después tendremos que... Entiendo que no hay ningún técnico que esté dispuesto a administrar esos contratos porque estamos aterrorizados de lo que pueda ocurrir con Contraloría. Condenado a irse a la cárcel. Es un problema bien grave. Ahora, a ver, cuéntanos, ¿cuál es la modalidad de contrato con Progen? ¿Ahí se están comprando equipos o solamente se los está arrendando? No, es compra de equipo, digamos. Ya. En el ¿Y caso de por Progen. si es que se cumpliese la totalidad del contrato, cuánto sería la capacidad adicional de Progen? Son, están alrededor de 1 millón el megavatio y son dos contratos, uno de 100 y otro de 50. Es decir, estamos hablando de más de 150 millones de dólares. Ya, pero ¿cuántos de megavatios? Decías 1000 megavatios. 150. 150 megavatios. Son para Salitral y 50 para Quevedo. Ya. Entonces, esto podría estar en disponibilidad en los próximos meses. O sea, eso sí podría reducir la necesidad de racionamiento, si es que funciona. Podría estar, pero con una incógnita, porque no podemos asegurar nada sobre el Progen. Creo que todo el mundo, la propia ministra estará con incertidumbre y deseo saber qué es lo que pasa, si al final esto funciona o no funciona, ¿no? Bueno, ahora ubiquémonos, una vez que hemos hecho ya lo fundamental de las sumas y restas, ubiquémonos sobre la situación de las empresas públicas, de todo el sistema eléctrico ecuatoriano, producción, transmisión, distribución de energía eléctrica. El economista Marco Flores hacía referencia una y otra vez a distintos descuentos, a la metedura de mano de parte del Ministerio de Finanzas en la caja chica de las empresas eléctricas a través de estos contratos de emergencia, estos contratos de liquidez, que en algún momento llegaron a ser 1.900 millones de dólares que se les terminaban pagando tarde, mal o nunca. Vayan sumando, 1.900 millones de dólares de una situación eléctrica del país ya deficitaria. Sobre esa situación hay el hecho de que el gobierno se puso a regalar bonos, se puso a decir, bueno, estos meses hasta que vengan las elecciones, hasta que a mí me reelijan, no vamos a cobrar la tarifa, vamos a bajar la tarifa, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el hecho de que toca comprar, sea por alquiler o sea con estos nuevos proveedores, comprar energía mucho más cara, en el mejor de los casos, ¿no es cierto? Cuando se compran los equipos, pero con termoeléctrica es una provisión mucho más cara, como acaba de explicar Eduardo.
Ahora, el problema es que todas estas succiones, todas estas restas, lo que están es estrangulando financieramente al sistema eléctrico del sector público ecuatoriano. Cuéntanos un poco ese detalle. Así es, o sea, realmente la situación tremenda y no, no se puede administrar adecuadamente un sector si a uno le quitan las rentas, ya que las empresas eléctricas estaban eh, diseñadas para operar con los ingresos que tenían de la venta de energía, no depender del presupuesto del Estado, ¿no? Y administrar sus empresas con sus estados de pérdida de ganancias y tener el flujo de caja adecuado para poder hacer todos sus mantenimientos. Todo eso se ha destruido, es decir, actualmente un gerente de CELEC o de CENEL ya no puede tener confianza en su propio manejo económico o en sus resultados, en sus ingresos previsibles, sino que tiene que estarle pidiendo al Ministerio de Finanzas que le dé dinero para poder pagar las cuentas de las gigantescas de la provisión de energía y poder atender mantenimientos. El Ministerio de Finanzas le puede decir que no tiene dinero en ese momento para los mantenimientos, la pobre empresa no tiene cómo hacerlos, se deteriora más el parque térmico. Es decir, es una situación inmanejable. O sea, realmente todo tiene que ser corregido totalmente. O sea, tiene que haber una, un, una corrección total de los procedimientos con los que se ha estado manejando el sector eléctrico, ¿no? No se puede seguir manejando un sector así, ¿no? Ubiquémonos cómo se opera esto en el Ministerio de Finanzas. Se supone que tanto las empresas eléctricas como las petroleras, pero también CNT, todas las empresas públicas, deberían entregar la totalidad de sus ingresos a la cuenta única del Tesoro y deberían tener un colchón, ¿no es cierto?, de capital de giro, pero de ese capital que respetaría, sin necesidad de cuestiones presupuestarias, que respetaría el funcionamiento cotidiano de cada una de las empresas. Pero de esos recursos es lo que el Ministerio de Finanzas se ha estado deduciendo platas. En el caso de Petroecuador se hablan de más de 600 millones de dólares del año anterior y en el caso de las eléctricas en plena crisis energética de 1.900 millones de dólares. Ahora, sobre esta situación se le recorta presupuesto, es decir, no hay presupuesto para inversión, no hay presupuesto para mantenimiento y se le hace incurrir en gastos adicionales que incluyen la feria de regalos del presidente candidato y también el tema de los costos adicionales en la compra, también que no hemos conversado de la compra con sobreprecio a Colombia. Entonces, el problema que tiene ahorita la empresa es si es que paga a sus técnicos, o si es que compra los insumos cotidianos, digamos, diésel y otros gastos elementales de operación, o da mantenimiento. Y obviamente la que normalmente chupa las consecuencias es la cuenta de mantenimiento del parque, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido en estos años? El Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas, está exigiéndole al Ecuador que no se invierta. Es decir, el Fondo Monetario Internacional obliga a los gobiernos, que además están empújame que me caigo, obliga a los gobiernos a que no inviertan, a que no cumplan con la Constitución y la ley del Ecuador, con el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que obliga, es obligatorio. Estos planes a los que hacía referencia Eduardo, estamos hablando de planes decenales obligatorios que tienen que incluir año por año sus correspondientes capítulos en el Plan Nacional de Desarrollo y en la planificación cuatrianual que se presenta conjuntamente con el presupuesto al Congreso del Estado. Entonces, todo lo que se está haciendo es perfectamente planificado, pero no para resolver el problema, sino para crear el problema y obligar al Ecuador a privatizar. ¿Te parece que esto es teoría de la conspiración, Eduardo? A ver, comencemos con una cosa. El tema de la cuenta única.
Eso se estableció hace muchísimos años, pero no había problema porque eh, lo único que ocurría es que las empresas, en lugar de tener sus recursos en bancos privados, como Loco de Pichincha, o Loco de Guayaquil, o Loco, no, estuvieran, se les obligó a que todos los los tengan en esta Repite cuenta, por favor los ni un últimos 10 dólar, segunditos, no se se llevaba cortó. nada. Se Siempre cortaron estaban, los últimos 20 segundos, por ya, favor. Repite. La cuenta ya, única lo que del ves tesoro que más bien es un ejercicio no solamente de soberanía, sino de eficiencia en términos del manejo de los recursos públicos. Y estabas diciendo que efectivamente pasó hace años. era simplemente como en lugar de que un banco privado tuviera esos recursos disponibles, porque siempre uno tiene una cuenta, valores, hay saldos de liquidez. Esa liquidez estaba en el sector público, pero no es que le quitaban los recursos a la empresa, a las empresas. En el momento en que la empresa necesitaba dinero para hacer un mantenimiento, para pagar una compra, un proveedor, lo tenía ahí, lo tenía garantizado. Entonces, nunca se le había sacado dinero de la cuenta que tenían en la cuenta única esta del Tesoro, donde hay, digamos, unas subcuentas para cada empresa. No se le limitaba nada a las empresas eléctricas. La primera vez que se hizo esto fue ya en el gobierno de Moreno Claro. y fue un escándalo. Fueron como 400, 500 millones de dólares que le sacaron a la CELEC y a la CENEL. Y luego se continuó con esta práctica. Entonces, en el momento en que se le comenzó a retirar los recursos que tenían las empresas públicas en la cuenta única del Tesoro Nacional, de las empresas ya dejaron de tener la capacidad de manejar su liquidez y comenzaron a depender del Ministerio de Finanzas que les ordene que le devuelvan el dinero que habían tenido en esa cuenta, o que les dé dinero adicional para hacer las compras. Quien sí entregaba todo el dinero era Petroecuador, porque Petroecuador tiene pues unos ingresos enormes por la venta del combustible, y eso sí entraba al Ministerio de Finanzas, y el Ministerio de Finanzas le devolvía de acuerdo a sus necesidades. Pero con las eléctricas no ocurría eso. Las eléctricas no dependieron nunca del Ministerio de Finanzas, jamás, hasta que se produjo esta situación en el gobierno de Moreno. Eso quiero dejarlo sentado, ¿no? Y eso es grave, porque desde ese momento las administraciones de las empresas dejaron de ser administraciones técnicas que manejaban su gestión y pasaron a ser funcionarios que tenían que estarle rogando al Ministerio de Finanzas por los dineros, ¿no? Y se quitó la autonomía financiera que debe tener una empresa pública, ¿no? Si Y con estamos eso se hablando, y destruyó. subrayemos esto, Eduardo, que tienen que estarle rogando al Ministerio de Finanzas por que les habiliten los ingresos propios de las empresas estatales, ¿no? No son fondos ajenos. Así es, que Lo que nos le quieren hacer creer, devuelvan. es que la empresa pública es deficitaria y al gobierno le toca estar gastando la plata a los ecuatorianos en Coca-Cola o Sinclair, en lo Toachi Pilatón y toda esa cuestión. No, es de los ingresos de la propia empresa que al revés, es el Ministerio de Finanzas el que mete mano. Claro, ahora lo que ocurre actualmente es que es tal el deterioro que se produce y es tal el aumento de costos, aparte de medidas como la de eh, reducir durante unos meses el pago que tenían que hacer los usuarios por las tarifas, eh, que ya se produce también un déficit económico y entonces las empresas ahora ya se ven obligadas a recurrir a solicitar apoyos al Ministerio de Finanzas que no está en capacidad lo suficientemente y tienen una situación de incertidumbre en los manejos, en la administración de la empresa. Yo no me atrevería en este momento a manejar una empresa eléctrica en esas condiciones, no sé con qué uno va a contar, digamos, ¿no? Entonces, la situación es muy grave, eso tiene que ser cambiado totalmente. Es decir, en este momento, la tarifa, los ingresos por venta de energía eran, en su debido momento, suficientes para cubrir los costos. Yo supongo, no tengo tanto los balances, ni los estados de balance, pero supongo que en este momento no es así, porque los costos se han disparado. Si yo tengo que estar pagando
esa cantidad extraordinaria a las barcazas, a los proveedores, las importaciones de energía, y tener que estar comprando equipos carísimos. Obviamente, al no haber habido un aumento de tarifas, los ingresos ya seguramente no alcanzan a cubrir los costos. Pero el problema está en que no se trata de subir las tarifas, sino que lo grave está en que hayan subido los costos en la forma en que lo han hecho por un manejo absolutamente irresponsable de las cosas, ¿no? Ahora, en esto me parece que es un punto fundamental el aclarar que las empresas públicas suelen trabajar al costo. En cambio, la empresa privada es el costo multiplicado por uno más las ganancias, es decir, al costo se le aumentan siempre las ganancias. Entonces, aquí está el gran problema, ¿no? La empresa pública fue tan eficiente, contrario a lo que han estado haciendo la propaganda, que logró proveer lo fundamental de la energía eléctrica en el país a niveles inclusive de autarquía, es decir, que no necesitábamos comprar a nadie, que incluso teníamos la posibilidad de exportar, con un costo de producción bajísimo, lo que estábamos hablando, 4 o 5 centavos en promedio, si se incluye también la capitalización, es decir, la amortización de capital. El problema es que eso no da espacio, no se vuelve rentable para que la inversión privada entre, porque le tocaría vender también al costo, y la empresa privada no le interesa vender al costo, sino la ganancia. Entonces el punto es, ¿no es cierto?, que si se pone al país contra las cuerdas, si es que se crea este desprestigio de la empresa pública diciéndole, es que es un barril sin fondo, es que no sirve para nada, probablemente creando escándalos de corrupción. Acordémonos del tema de León, del reporte de la policía de León de Troya, ¿no?, en el que se planteaba el tráfico de influencias con los amigos del difunto señor Cherres y toda esa cuestión. Lo que se están creando son las condiciones para la privatización del sector eléctrico ecuatoriano, lo cual iría en contra de la Constitución. Creo que es el artículo 213, ¿verdad? A ver, efectivamente las empresas públicas no están diseñadas para tener utilidades, pero sí tener un excedente necesario para la expansión. Claro, pero es un excedente operativo, no son utilidades, no son ganancias. Es un excedente operativo justamente para la expansión, para el tema del cumplimiento del plan operativo, del plan nacional, del plan maestro de electrificación. Claro, te cuento yo estuve en Transeléctrica hace muchos años y teníamos una tarifa que nos daba al año 70 millones de dólares. Pero los costos de personal y de los repuestos y todo eso eran del orden de los 35 a 40 millones, casi la mitad de eso. Pero nosotros tenemos un plan de expansión a 10 años. Entonces se suponía que con esos 30 millones adicionales anuales podíamos ejecutar el plan de expansión. Inclusive, si era necesario, se podían hacer créditos garantizados con ese valor, ¿no? Tuvimos hasta una discusión con el SRI, porque el SRI me planteó de que eso era utilidad, y yo les indicaba que realmente en la tarifa ya estaba contemplado que eso era exclusivamente para hacer la construcción de las líneas y subestaciones necesarias, no era ni para repartir a los trabajadores utilidades, ni para dar impuestos a la renta, ni nada de eso. Tenía una finalidad específica. Entonces, realmente, sí hay un valor que era para la construcción de nuevas instalaciones. Este es un punto muy importante para nuestra audiencia porque... Y no depender del... Exacto, no depender del fisco. Del presupuesto del Estado. No es la opinión personal de Eduardo Barredo, no es la opinión personal de Pedro Páez. Este es un criterio que es fundamental para toda la discusión en el control de poder de mercado, porque sobre esa base se regula a las empresas. Bastante bien. Claro, se regula tanto a las empresas públicas como privadas, cuando tienen un monopolio natural, que es el caso de la transmisión eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, el problema es que tiene que distinguirse claramente lo que son las utilidades o ganancias
netas, ¿no es cierto?, el beneficio neto de la empresa en tanto capitalistas de lo que es el excedente operativo por el plan necesario de expansión de cualquier utilidad pública. Y eso se Claro. aplica también en el caso de las telefónicas, en el caso del agua potable, de cualquier servicio público, ¿no? Entonces, ubiquémonos clarito, ¿no? Que aquí no es que son determinada tendencia política la que respeta esas cosas, es un elemento técnico que todo gobierno debería estar obligado a cumplir, lo que es más importante, el Fondo Monetario estaría llamado a cumplir, porque si no estaría violando los reglamentos que ellos no tienen en la OCDE y en otras instancias, ¿no? Es clarísimo. Por ejemplo, en el caso de Transelec, yo recuerdo que eso implicaba un costo de 0,7 centavos por kilovatio hora. Es decir, que todo el sistema de transmisión del país, dentro de los 8, 9 centavos que cuesta la energía, significaba menos de 0,7 centavos más o menos. Y con eso se paga todo el sistema de transmisión, con un sistema de transmisión fuerte, ¿no? Y vivíamos tranquilos. Y es más, podíamos garantizarle, en base a ese excedente, garantizarle el repago de adquisiciones de transformadores, de líneas. Nosotros hicimos procesos de adquisiciones con financiamiento de proveedor y, y fuimos calificados con AAA. Claro. Ahora, mira, las cifras A que un estás costo dando relativamente bajo. difieren muchísimo yo no puedo dejar de reírme si no fuera una cuestión tan tragicómica, difieren muchísimo de la sabiduría del presidente Noboa en el primer debate presidencial. ¿Te acuerdas que él decía, daba unas cifras absolutamente estrambóticas, sacadas del estómago respecto a que el problema del Ecuador no es un problema de producción, sino de transmisión? Cuéntanos un poquito, acláranos por favor, dónde estuvo la mentira, cómo pudo haberse inventado él esas cifras, de dónde pudo haber sacado esas cifras No, tan delirantes. yo creo que alguien se le equivocó ahí y le confundió las cosas, porque él estaba hablando de como que la transmisión costaba 7 centavos por kilovatio hora, cuando costaba 0,7. A alguien se le fue Un cero. ahí hay un tema, a lo mejor, 0,7 centavos por kilovatio hora equivale a $7 por megavatio hora. A lo mejor alguien habló de 7 y se confundió con el 0,7. No sé qué es lo que pasó, pero yo vi esa expresión, me quedé aterrorizado. Y luego ahí le dijo como que ahí estaba el problema y no en la generación, cuando el problema no era la transmisión, ¿no? No, eso fue O un sea, que lapsus, alguien que le quiso hacer quedar mal, un mal asesoramiento, ¿no? alguien que le quiso hacer quedar mal, porque además no hizo nada, ¿no? En la cuestión de transmisión. No, no, y hemos hablado bastante de generación, pero yo quiero indicar una cosa, que en este momento el problema de transmisión se ha puesto crítico, Por la falta de no en todo mantenimiento. el país, por falta de inversiones, porque también la demanda implica que también las subestaciones de transformación se van copando. Lo que ocurre es que la energía sale de las centrales de generación, va por líneas de transmisión de alto voltaje y luego tiene que ser transformada a niveles de voltaje más bajos para ser inyectada a las ciudades. Entonces ahí hay transformadores de subestaciones, no hay transformadores de 200 MVA, de 100 MVA, que están copados. Entonces hay que poner otros transformadores, hay que ir aumentando también eso. Y no se ha aumentado, entonces ya hay lugares críticos. En Durán, por ejemplo, en Durán no se atienden ya nuevas cargas de industriales, ¿no? Porque ya el sistema no tiene capacidad. Entonces hay un problema gravísimo. Es decir, El cualquier problema, rato el pueden problema más saltar, grave pueden reventarse esos transformadores por sobrecapacidad. es lo que están haciendo es racionando, es decir, no dándole energía y obligando a los industriales a buscar sus plantas propias, a conectarse por sí mismos, ¿no? Por ejemplo, todo el sector camaronero quisiera tener abastecimiento del sistema nacional, pero no, están poniendo generadores a diésel y consumiendo diésel a costos elevadísimos, porque no se permite que se conecten al sistema nacional,
que está sobrecargado. Por Entonces es eso un de tema, aquí podía, Dios no quiera, ¿no? Que lo que ha sucedido ya con la refinería estatal de Esmeraldas, ¿no? Que por mal mantenimiento, no se diga si es que ahí hubo mala fe, simplemente se deterioran los equipos y se pone inclusive en peligro vidas humanas, ¿no? claro, bueno, aquí lo que pasa es que los técnicos manejan bastante bien su sistema y saben qué es lo que pueden hacer y simplemente si el transformador no da más, cortan, cortan el servicio. Actualmente lo que están haciendo es no permitiendo que ingrese más, más consumidores para mantener la carga ahí, pero hay una carga represada enorme. El problema más grave está en la zona de Durán, Guayaquil, San Borondón y de Daura hasta Balsar. Y otro problema grave también es en el sur del país, en el corredor de Zamora, Loja, Cuenca. Inclusive ahí hay centrales que no pueden despachar toda su energía. Delcy Tanizagua no opera a veces con toda su capacidad porque la línea de transmisión no le permite evacuar toda su energía. ¿De Y cuántos actualmente megavatios esos estaríamos parques hablando que eólicos, están ahí inutilizados? perdón, ¿Cuántos megavatios estarían bueno, inutilizados de Delcy esta? Tanizagua es una central de 180 y yo estuve una vez hace algunos años, me encontré que estaban trabajando con 160 megavatios y me dijeron que no, que tenían 20 megavatios, no es una cantidad enorme, pero en el sur del país eran 20 megavatios menos. Y esa central, en lugar de trabajar con 180, estaba trabajando con 160. Pero también hay el parque eólico. Se habla de un parque eólico de 100 megavatios en Villonaco. Ese parque no tiene capacidad suficiente de transmisión para evacuar esa energía. Entonces, hay problemas ya por todos lados. Digamos, ¿no? No solamente el tema de generación, que ha sido lo tradicional, sino también problemas graves de transmisión, subtransmisión y hasta distribución. Mis amigos que están trabajando en las empresas de distribución se quejan de los graves problemas que tienen que pasar y de cómo tienen que sufrir para atender la demanda de los usuarios, ¿no? O El sea que tema se está agravando día a día. se va Es por la falta de acumulando, ¿no? inversión. Es decir, es en todos los frentes lo que hay una negligencia de los requerimientos técnicos. Aquí no estamos hablando de una política específica, sino de los requerimientos técnicos, inclusive del mero mantenimiento, ¿no? Claro, es el mantenimiento y las necesidades de crecimiento. O sea, se está tratando de bloquear el crecimiento de la demanda, afectando a los usuarios que necesitan La estructura de energía costos, ¿no? Porque, eléctrica. porque aquí, aclaremos, aquí había una responsabilidad, por ejemplo, en el caso de los contratos mineros, había una responsabilidad de las empresas mineras de generar su propia energía eléctrica y eso no han cumplido todas, solamente una ha cumplido con eso. Y parcialmente, las demás no, siguen mamando de la teta del Estado, chupando parte de la energía que a veces es inclusive más que de una ciudad completa. Aclaremos ese punto. Parte del problema es esta ley del embudo, ¿no es cierto? Que es la parte angosta para la gente, que es la que chupa las consecuencias de los racionamientos, de los apagones, y la parte amplia para las grandes empresas. Pero aparte de eso, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de las camaroneras, ahí no hay ningún contrato que obligue a la camaronera a generar su propia energía eléctrica. Ellos pagan impuestos como cualquier otra gente y las camaroneras, los hoteles, el resto de industrias, ¿no es cierto?, tienen derecho a la provisión de energía eléctrica tal como estaba prevista, porque insistamos en este pequeño detalle. Habían planes nacionales de electrificación de las últimas décadas y lastimosamente no se han cumplido. Mira, solo para que dimensionemos lo grave del tema, las cámaras se han tecnificado y antes uno calculaba una demanda de 1,5, 2 kilovatios por cada hectárea. Actualmente han pasado ya de los 10 kilovatios por hectárea. Se está hablando de 12, 13 kilovatios hora por hectárea. Y tenemos como 200.000 hectáreas. Es decir, que si todas demandaran la energía que requieren
para trabajar técnicamente todas, tendríamos algo así como unos 2.500 megavatios más de carga en el país. Algo impensable. Es decir, una central de generación como Santiago, que es de 2.400 megavatios, sería exclusiva para todas las camaroneras del país. Oye, ¿y por Es qué? decir, Déjame las camaroneras, una pregunta ingenuota. ¿Y por qué será que los camaroneros no se ponen de acuerdo y exigen como gremio el que el Estado cumpla con sus ofrecimientos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Maestro de Electrificación? a ver, es una muy buena pregunta. Yo tengo la impresión, yo sí conozco porque por actividades profesionales he tenido que traer algunas camaroneras, que tradicionalmente la visión de los camaroneros ha estado estar fuera del, del Estado, digamos, del sector público, manejarse como privados, porque también tenían un diésel subsidiado. Entonces ellos trabajaban con un combustible subsidiado y entonces tenían su propia generación y con eso se desarrollaba. Pero por otro lado también tenían demandas mucho menores, pero ahora con la tecnificación y con el tema de que ya el combustible tiene que comprarlo a precio oficial, a precio mucho más caro, se les complicó la cosa. Ahora sí hay una presión de los camaroneros por que hayan líneas de transmisión y subestaciones para ellos, pero no logran todavía, creo que lo van a lograr, porque tienen poder para hacerlo, pero van a tener que lograr el que se desarrollen eh, sistemas de transmisión y poder conectarse al sistema nacional. Pero actualmente no hay capacidad para darles. Ya digo, Claro. necesitaríamos tener ya funcionando centrales como Cardenillo y Santiago para poder abastecer a todos estos camaroneros, ¿no? Porque Entonces, ahí, es un tema serio porque hay un acordemos a consumo. nuestra audiencia que Otto Sonnenkolsen, por ejemplo, es de la familia que controla una de las empresas punteras en la exportación de camarón en el Ecuador. Entonces, no es que están aislados de la política, están muy metidos en la política y se mueven para lograr sus cosas, pero por razones ideológicas, ¿no es cierto?, no quieren entrar a pelear algo que no solamente les beneficia a ellos, sino al país entero, como es el tema de cumplir con los planes de electrificación y superar este déficit de 3.400 megavatios a los que hacíamos referencia al principio, ¿no? Sí, te digo, personalmente en el año 2017 se, se presentó a la CELEC y a las autoridades del ministerio un plan para líneas de transmisión para poder abastecer a las camaroneras. Y se habló de contratar un crédito con la CAF, que nunca se concretó, estuvieron en el crédito. Yo en esa época me planteé que tenía que hacer más bien un crédito de proveedor de los constructores, del contratista al que se le asigne los contratos de construcción, que lo hagan con financiamiento. Es decir, que estamos hablando de Pero que ya tiene algún tiempo eso. sería un crédito privado y no de deuda pública, ¿no? Ah, no, claro, el crédito tiene que ser el contratista eh, que es participa en un proceso, compite con otros, pero en esa competencia no incluye solamente el costo de construcción, sino que también incluye el financiamiento. Eso lo hace muy bien. Yo tuve la experiencia de estar en México. En México tiene algo que llaman obra pública financiada. Entonces ahí se hace un concurso y el constructor que gana se compromete a hacer la obra sin cobrar un centavo hasta que la obra termina. Él financia la obra durante toda su construcción y en el momento en que él entrega la obra, ¿no? Se le paga. ¿Y se le paga con qué? Con un crédito que a su vez la empresa allá en la Comisión Federal de Electricidad, contrata un crédito con banca o internacional o de desarrollo y lógicamente es un crédito con un interés ya más bajo porque la obra ya no tiene riesgo, ya la obra está lista. Entonces, contrata un crédito a largo plazo, a 15 años, y con ese crédito le paga el 100% al constructor que se va
y que ha financiado durante la etapa de construcción, 3, 4 años, la obra, ¿no? Eso funciona muy bien, me parece un esquema bastante ¿Y qué razonable. empresas, por ejemplo, qué Pero en empresas la competencia, constructoras están metidas en este esquema de contrato? ¿Hay alguna que opere por acá o son solamente mexicanas, son exclusivamente mexicanas? no, somos empresas internacionales, en México operan muchísimas empresas, pero eso se podría hacer aquí, o sea, las empresas que operan aquí, qué sé yo, conozco compañías constructoras como el Elecnor, que es una empresa de capital español, o aquí también, aquí teníamos Santos MI, muchas empresas consiguen financiamiento y lo incorporan en su oferta, es decir, ¿no? Incorporan su oferta y hacen su oferta, compiten con otros y entonces gana el que tiene el mejor valor presente entre todas las ofertas, ¿no? Ahora, para pagarles se podría asumir, que conversábamos en alguna sesión anterior, algún préstamo de la CAF, ¿no? Claro, o sea, yo puedo conseguir inclusive un préstamo que me lo desembolsan cuando la obra termina. Entonces, la obra termina, le presto y le quedo debido a la CAF a 15 años y se acabó, ¿no? Entonces, a Porque ver, actualmente el problema es que hay, este planteamiento tuyo se estaría derrumbando aquel argumento de decir, ah, pero es que el gobierno no tiene plata. jamás yo he aceptado ese argumento, A ver, eso cuéntanos no ese existe, argumento. eso no existe, porque ¿Cuáles son las alternativas proba- que tiene ahorita el gobierno, ¿no es cierto? Suponiendo que actuase de buena fe, los ministros, ¿qué podrían hacer ahorita para iniciar ya la construcción de Santiago, de Cardenillo y de otras obras de infraestructura que el país necesita de manera urgente? a ver, para construir una obra yo no necesito tener el dinero en contante y sonante para la construcción. Yo acudo para eso a las entidades financieras. Las entidades financieras lo que necesitan es que se garantice el pago y eso se garantiza si es un buen proyecto. Si es un mal proyecto, no es problema. Entonces, lo que yo digo es que todo buen proyecto es bancable, es financiable y si hay que tener un mecanismo de garantía de ese pago. Ese es básicamente el tema. Y de hecho, cuando uno contrata con privados, todo privado que hace una obra, también va a acudir a un financiero para hacerlo. No es que el empresario privado que construye las obras tiene el dinero en su colchón y lo saca. Va a una banca de inversión, pues. Eso es lo que hace todo el mundo, lo mismo podría hacer el Estado. Entonces, no hay para mí no hay ningún problema en obtener el financiamiento si el proyecto es bueno. Si yo hablo de un proyecto con muchas dudas, es otra cosa. Por ejemplo, el tema de Coca. ¿Cómo, cómo se financió Coca? Coca se financia porque es una obra que ya está pagada. Es una obra que con lo que ha producido en estos años ya cubrió totalmente su costo, ¿no? Es decir, eh, quien financió Coca, en este caso el banco, el Exim Bank de China, sabía que ese proyecto iba a dar los recursos suficientes para pagarles. No tenía ningún problema en conceder el crédito. Y se hace crédito, ¿no? Ahora, las Eso es voces lo que normal. predominan en los medios de comunicación, empecemos con Coca y regresamos luego a Santiago, Cardenilla y otras obras de infraestructura que el país necesita, no solamente las hidroeléctricas. Vamos con Coca-Cola Sinclair. Sigue inmisericordia el ataque de los medios de comunicación diciendo que ha sido un fraude, una estafa, que ha sido perjudicial para el país Coca-Cola Sinclair. De nuevo, insistamos en los argumentos, ¿qué ha habido de nueva información al respecto? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que tendría que hacerse? ¿Por qué los gobiernos no terminan de resolver el problema de este diferendo que tenemos con las empresas chinas? A ver, en primer lugar, ya la producción de Coca Sinclair ha sido tan grande que ya está recontrapagado el costo de la obra. O sea que nadie puede decir que es un fracaso ni que se ha habido ninguna pérdida. Es decir, estás No diciendo que si ahorita se ninguna apagase pérdida, toda sino una la utilidad central. enorme A ver, para el Estado. para nuestra audiencia, Eduardo, lo que estás diciendo es que si ahorita
se apagase toda la central, ya hubiese habido una ganancia para el país, porque ya se pagó toda esa, ya con la producción se pagó todo el costo. Así es, más o menos, aproximadamente Coca Sinclair está produciendo 8.000 millones de kilovatios hora cada año. Ya lleva producido como 70.000 millones de kilovatios hora, 60, más de 60.000. Yo hice la cuenta hace bastante tiempo, ya iba por los 54, los 55. Son más de 60.000 millones de kilovatios hora. El ahorro que tiene contra energía térmica es más de 10 centavos al kilovatio hora. O sea que el ahorro que nos ha dado esos, eh, esos 80.000 millones de kilovatios hora es de más de 8.000 millones de dólares. Ahora, este punto Eso no es es lo un que tema, ha no es un tema ahorrado al país hipotético, Coca Sinclair. Eduardo. Solamente ubiquemos que este no es un tema hipotético. Lo que estamos hablando es que en efecto la producción de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair sustituyó a la producción termoeléctrica de las anteriores barcazas de Emelec, ¿no es cierto? Así es. O sea, ha sustituido energía térmica con un ahorro de más de 8.000 millones de dólares, una central que costó 2.000 y pico millones. No, no hay donde darle vuelta. Por otro lado, creo que todos en el país, independientemente de sus simpatías políticas, tendrán que reconocer que Coca Sinclair es la que permitió superar el problema eléctrico, el problema de abastecimiento. Si no hubiera Coca, tendríamos un problema gravísimo de abastecimiento eléctrico. Entonces, Pero no faltan, no decir que faltan mejor hubiera ingenieros que sido no digan, construir Coca es una tontería ya, pero no del hay tamaño de una no catedral. faltan ingenieros que dicen, pero sí se hicieron sin los estudios debidos, es que se hizo sin la presa hidroeléctrica, entonces es solamente al agua de paso, es que lo que pasa es que ahí está esta erosión geólica. Cuéntanos un poquito con geológica, A ver, explícanos a un ver. poquito el tema. Yo puedo hacer crítica, decir, que pudo ser mejor. Sí, pudo ser mejor. Todo puede ser mejor. Todo es perfectible. Que eh, se podía haber construido a lo mejor una presa más atrás y que eso hubiera aumentado la capacidad y hubiera reducido los sedimentos. Y entonces, en lugar de trabajar 8.000 horas al año o producir 8.000 millones, hubiera podido producir 8.500 y se puede haber hecho esta mejora. Sí, mejora se puede haber hecho lo que sea. Yo no voy a discutir que las cosas se pudieron hacer mejor. Lo que digo es de que no es un elefante blanco, que no es inservible y que ha sido tremendamente útil y tremendamente beneficioso. Punto uno, eso es claro. Ahora, ¿cuáles son los problemas? El problema de la erosión regresiva creo que está superado. Todavía se sigue hablando un poco de eso, pero creo que está bastante claro que la erosión regresiva no va a afectar a la presa. Eso ya lo han señalado muchos técnicos de gran nivel que están y no ha ocurrido eso y no creemos que vaya a ocurrir. Se sigue hablando un poco de que puede pasar, pero no ha pasado y porque hay suficientes estudios que se han hecho demostrando que donde está localizada la presa no va a llegar la erosión regresiva y es y está en un lugar donde las cimentaciones, las fundaciones son suficientemente sólidas como para garantizar que no haya problemas. El único problema pendiente que hay es el de las famosas fisuras. Pero las fisuras, que efectivamente existen y que es un defecto reconocido por el fabricante, reconocido por Sinohydro, y están hasta los reportes técnicos de cómo se originó eso, porque Sinohydro mandó a hacer eso a una fábrica que se llama Harding. Harding, a su vez, tenía un subcontratista que le hizo los codos, y al hacer los codos tuvieron un problema con la soldadura. Pero todos los reportes de técnicos especializados en metalurgia dicen que sí, efectivamente existe esa falla, pero es una falla con la que se puede vivir. Simplemente habrá que hacerle cada cierto tiempo alguna intervención y, mediante un proceso mecánico ahí de martilleo mecánico,
pues se maneja, no es un tema crítico, no es un tema que ponga en No es que riesgo a la no es central. que se está poniendo, porque la imagen que dan es que se está poniendo en peligro la vida de la gente y que cualquier rato revienta la presa. Es No, la, no, es más, la- la otra tontería es que las famosas fisuras no son de la presa, no tiene de nada que las ver la turbinas. presa con esto. La fisura es en unos tubos, hay un tubo, dos tubos que traen el agua de la parte superior, son tubos de 600 metros casi, en vertical. Al llegar a la parte de abajo, tiene que hacer una curva y dividir el tubo en 4 tuberías para entrar, cada tubo grande alimenta 4 turbinas. Es la forma que tiene en el múltiple de escape en los carros. Cuando uno ve el motor de un carro de 4 cilindros, uno ve que hay 4 tubitos que se unen y van al tubo de escape, ¿no? Esas curvas son medias complicadas hay que no vienen de fábrica ya construidas, sino que son segmentos que se van elaborando y se van soldando. Y en el proceso de soldadura hubo un problema hace de los tiempos. Parece que lo hicieron en una época en que estaba muy frío y no controlaron bien la temperatura de ambiente. Y entonces la soldadura no fue perfecta, pero es casi imperceptible. Sin embargo, mediante rayos X, todo en cuenta que hay esas pequeñas fisuras que se las solucionan con un proceso mecánico. Ese es todo. El problema es entonces en la curva que une el tubo vertical con la entrada a las turbinas. Es antes de la turbina. El problema no es en las turbinas tampoco. Es en una cañería, digamos. Pongámoslo así técnicamente. Es una cañería. Entonces, no es un problema grave. Es como, yo tengo en mi casa, que tengo un problema, bueno, que voy a tener que todos los años raspar un poquito la puerta, porque si no, después ya no se puede abrir. La raspo, pues y se acabó, ¿no? El problema está en que ningún funcionario de la CL quiere recibir la obra porque dice que está falla. Entonces la obra no está recibida y está pendiente, pero está funcionando y está produciendo, ¿no? Esa es la situación, ¿no? Bueno, parece ser que esta política Entonces, de lo de persecución Coca, a través de Contraloría, a perdón, través del SRI, a través de la Fiscalía, para perseguir políticamente a ciertos funcionarios, está saliéndoles del tiro por la culata, porque resulta ser que las propias autoridades de sus gobiernos preferidos no están haciendo obra porque les da miedo firmar nada. sí, claro, no reciben la obra. Pero inclusive los funcionarios del actual gobierno han manifestado en algunas veces que la energía de coca es la que ha servido para evitar los cortes de servicio. Lo han dicho los propios ministros, Claro. Ahora, mira, porque es obvio. entonces, porque lo que se quiere es satanizar la inversión pública, se quiere satanizar la obra pública y lo que quieren plantear es que el Estado no debería insistir en la construcción de Santiago y Cardenillo. Cuéntanos un poquito en estos últimos minutos cuáles serían las acciones que debería implementar el gobierno ya, ahorita, si es que quisiera actuar con buena fe para resolver el problema de la electrificación del país que se ha venido descuidando en los últimos 8 o 10 años, 8 7 8 años, ¿no? A ver, en primer lugar, yo creo que la empresa pública está en capacidad de contratar esas obras como ha contratado otras, sin mayor problema, como ha contratado Sopladora. Y esa es, para mí, la mejor solución, porque eso es una decisión del gobierno. Las obras que están contempladas en el plan deben ejecutarse obligatoriamente, porque es una necesidad de la población. Ahora bien, lo puede hacer la empresa pública. Yo no veo ningún inconveniente para que lo haga. Pero lo peor es que no lo haga nadie. O sea, si me dicen de que no quieren que lo haga la empresa pública, pero que quieren que lo haga una empresa privada, que contraten por la empresa privada, pero que lo hagan, pues. Lo peor es no hacer nada. O sea, Claro, pero la lo empresa peor es no privada te va a concluir, no decir, hacerlo.
A ver, primero muéstreme dónde está mi ganancia, pues. Y ahí es que, El- Ahí viene la dificultad, porque las empresas privadas funcionan para hacer una central térmica de 100 megavatios, están en capacidad económica, seguro, ven el tema de corto plazo, pero una central de la complejidad, del tamaño de estas de acá, hay muy pocas empresas públicas, muy pocas empresas privadas que estén dispuestas a hacerlo. Esta, o sea, empresas que hagan una obra de la magnitud de Santiago son muy pocas. Pues. No son las empresas comunes y corrientes a las que tenemos acceso aquí en el país. ya, y Entonces, Cardenillo obviamente, esas empresas no es una están en escala mucho capacidad de menor en hacerlo. Cardenillo. Tampoco se tendrían, digamos, prospectos reales entre la empresa y inversionistas privados que puedan asumir la responsabilidad. No, a ver, por ejemplo, Cardenillo es una obra de 2.400 megavatios. Es una obra que va a costar mucho más de 3.000 millones de dólares, mucho más que Coca. Entonces, estamos hablando de una dimensión enorme, pero que es tremendamente beneficiosa para el país. ¿Cuánto es la de Santiago para comparar con Cardenillo? Cardenillo es más pequeña, Cardenillo es de 600 megavatios. Ya. Eh, en principio, Santiago tiene un dimensionamiento de hasta 3.600, pero se ha hablado de 3 etapas de 1.200 y de las 3 etapas se han definido ya 2. Es decir, por ahora, en este momento, Santiago está para llegar a 2.400 megavatios. Obviamente, eh, el factor de utilización de la central es mayor si la central es más pequeña, en el sentido de que si yo pongo en ese sitio 1.200 megavatios, sé que los voy a usar el 100%. Si yo pongo 3.600 megavatios, ya de acuerdo a los flujos de agua, sabemos que va a haber momentos en los que ya no va a operar, entonces baja el factor de planta, creo que a 60 y pico por ciento. De todo es un buen proyecto, pero hay la ley de los rendimientos decrecientes, digamos, ¿no? Obviamente, a medida que sigue aumentando, sigue siendo beneficioso, pero menos beneficioso que con el escalón anterior, ¿no? Entonces, 2.400 se ha encontrado que es un nivel muy bueno Creo que para Santiago. nos has dejado un panorama muy claro. La ciudadanía tiene una cantidad de elementos de juicio para exigir que el gobierno se ponga las pilas con respecto a esto. Ya pasaron las campañas electorales, ahora le toca cumplir. No puede ser que el aparato productivo del país esté sometido a un castigo tan sistemático por parte de estas políticas neoliberales, ¿no? Es decir, aquí en el tema de la energía, yo creo que hay un vector fundamental, estratégico, en lo que tiene que ver con bajar los costos y mejorar la productividad sistémica del país. Eduardo, te agradezco muchísimo. No sé si quieres redondear con unas últimas palabras. Bueno, para concluir, sí que insistir en algo, en que esto que se habla de la empresa privada y de la empresa pública. El empresario privado, el camaronero del que hablamos, está interesado en producir camarones. Él no está interesado en construir centrales. Entonces, si a él le dicen el Estado le va a construir una central y le va a dar energía barata, estará feliz y se dedica a su actividad. Yo no estoy diciendo que el Estado se meta a hacer granja de camaroneras, ¿no? Entonces, dije que el Estado dé los servicios como las carreteras grandes, las hidroeléctricas grandes, que le sirvan a toda la comunidad, y los privados tendrán el campo adecuado para desarrollar sus actividades. No creo que se deba tratar de decir vamos a bloquear al privado para que el privado no trabaje. Al contrario, se le está dando las herramientas y facilidades para que pueda trabajar eficientemente. Pero, como te decía, lo importante es que alguien lo haga, lo peor es no hacerlo. Claro. El no hacer es lo peor de todo. Entonces, si no hay privados que estén dispuestos a hacer una obra como Santiago, tendría que hacer el Estado. Pues. Eso es imperativo. Y es obligación del Estado cumplir con el plan de expansión, porque es obligación del Estado garantizar el suministro de energía eléctrica al país. Bueno, y porque estaba obligado por ley, Está por el plan de maestro de electrificación del 2016 que no se ha cumplido. obligado por ley.
Si no estamos hablando de que es un tema opcional, aquí hay una cuestión imperativa que inclusive debería acarrear sanciones administrativas por lo menos, ¿no? Yo creo que es un tema que habría que investigar algún momento. Te agradezco muchísimo, Eduardo, te mando un gran abrazo. Bueno, encantado a la orden, hermano. Hasta la próxima, que pases muy bien.